Buenas noches, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Le habla para ustedes el obispo Victorio Donato, presidente del concilio JCO aquí en la Florida y presidente del concilio apostólico JCO y de la Torre de Oración. El tema de hoy, mis amados hermanos, lo he titulado ¿Cuál es tu concepto de fe? Es importante ahora mismo poder visualizar nuestra vida espiritual, poder escanearnos, poder hacer una evaluación y poder preguntarnos y respondernos a nosotros mismos cuál es el concepto de fe que nosotros tenemos. Y someter ese concepto de fe en el cual tuvimos la conclusión en nuestras vidas en la palabra de Dios. Si ese concepto de fe que tenemos tiene un respaldo bíblico, tiene un respaldo en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos ahí al libro de Hebreo, capítulo 11, verso 1, que es uno de los versículos emblemáticos en el cual muchos predicadores toman como base principal para sus mensajes. Hoy tenemos muchos capítulos, muchos versículos en muchos libros de la palabra en cual vamos a compartir en esta noche. Pero la palabra dice en Hebreo capítulo 11 verso 1 que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, ¿qué es fe? Te voy a dar el concepto que tiene el obispo Victorio Donato sobre la fe. ¿Qué es fe? Mucha gente piensa, pues, que es una cosa que se siente dentro de uno. Hay muchas personas que piensan que la fe es una cosa que se siente dentro. Pero no es nada de eso. Estoy hablando de mi concepto. No es nada de eso. Después de eso, todo eso lo vamos a someter a la palabra de Dios. Entonces yo pude entender que no es eso que se siente dentro. Porque fe es un modo de conocer. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad lo hará verdaderamente libre. La fe es un modo de conocer en que uno no obtiene conocimiento ni de nuestras propias experiencias ni de nuestro propio raciocinio, sino que aceptamos lo que otros dicen. Eso es fe. Te lo voy a poner un poco más claro. En mi concepto, fe es un modo de conocer en que uno no obtiene conocimiento ni de su experiencia ni de su raciocinio, sino que uno acepta lo que otros le dicen. Eso es fe. Cuando yo acepto que la palabra me está hablando, eso es fe. Porque la palabra rompe toda mi experiencia natural. La palabra rompe todo mi razonamiento. Y me hace aceptar lo que dice la palabra de Dios. Entonces la fe es un conocimiento que no proviene de ti. Por eso es que yo dije comenzando que no es una cosa que se siente dentro. No, obispo, que yo siento un fuego. Yo siento un calor en mí. Yo creo que es la fe que me está hirviendo. Porque Timoteo dice que es la fe, el fuego se asentó en él. Mucha gente está malinterpretando la palabra en Timoteo. Mucha gente piensa
que la fe es una cosa que se siente dentro. No es nada de eso. No es nada de eso. Vuelvo y repito. Fe es un modo de conocer. La fe es un modo de conocer en que uno no obtiene conocimiento ni de su experiencia ni de su raciocinio, sino que acepta lo que otros dicen. Eso es fe. Usted puede tener la fe natural y la fe espiritual. Y usted le cree a esa persona, usted está poniendo la fe. Usted está poniendo la fe en una respuesta que no salió ni de su experiencia ni de su raciocinio, sino que una persona estudió, se preparó, tuvo conocimiento de algo y esa persona se la entrega a usted y usted lo cree. Esa es una fe natural. Es una fe natural. ¿Me estoy explicando acá? Y por eso, como estuvo hablando un amigo mío, sacerdote, y por eso se va a un juicio. Y hacen falta testigos dignos de fe, dice él. Y allí no hay nada de teología cuando él habla. Y todo lo que es el pasado, toda la historia, solo pudo conocerla porque otro se la contaron. ¿O no es así? Usted conoce la historia porque alguien se la contó. Un libro se la contó. Alguien se la contó. Usted no pudo experimentarla. Usted no pudo razonarla. La fe humana es la que permite que haya cultura, tradiciones y que avance la ciencia. La fe natural, la fe humana. Y es lo único por lo cual podemos saber quiénes somos o quiénes fueron nuestros antepasados. Y quién han sido esos grandes historiadores, por lo menos Julio César, Sócrates y algunos reyes. Nosotros podemos conocer sobre todo esas personas porque no han hablado de su historia. Y la historia ha caminado, la historia ha andado, la historia ha andado. Y por medio de esa historia que ha andado, ha llegado a usted, ha llegado a mí. Y nosotros hablamos de Julio César, de Sócrates y de los reyes, como que si nosotros hubiésemos estado junto con ellos. Cualquiera persona que haya pasado a la historia, usted le puede conocer y usted puede creer en esa historia. Esta fe también nos hace falta para la teología. Hablamos algo natural, pero esa misma proyección la necesitamos. ¿Para qué? La necesitamos para poder nosotros entrar dentro del nivel espiritual en el cual está el contexto de fe para nosotros. Porque el cristianismo se basa en hechos históricos también. En los hechos narrados, en los evangelios de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Y eso se sabe por qué. Y eso se sabe por criterio humano. Eso se sabe por un criterio teológico, por un criterio en el cual es histórico y es un criterio que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros caminamos en él.
Yo necesito saber con la misma certeza que existió Cristo, así también con la misma certeza que existió Sócrates, y también trabajar con la misma metodología y poder sacar de cada uno de ellos su historia para poner fe en cada uno de ellos. Ok. Y esto no es un regalo que Dios le da a uno. Toma, es un regalo que Él va a poner en la mente de nosotros, a juro, va a introducir, a juro, en nuestra cabeza. Sino que hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que investigar. Tenemos que buscar. Para tú poder manifestar fe, usted tiene que buscar pruebas históricas del cristianismo. Las pruebas históricas del cristianismo es la que da la firmeza a tu fe. Es donde está sembrada nuestra esperanza. Entonces, cuando llego a este punto, entre los hechos históricos, de lo que tengo testimonio, están los milagros de Jesús. ¿Cómo yo puedo evaluar eso? Romanos 14:23. Entonces yo busco en la palabra de Dios y cómo se puede explicar un ejemplo de un milagro. Es un hecho comprobable por cualquiera que crea o no. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho comprobable por cualquiera que crea o no crea. Pero que ese hecho comprobable no se pueda explicar según las leyes naturales. Ese es un milagro. Y esos milagros pueden ser en la naturaleza inanimada. Por ejemplo, Cristo da una orden al mar. ¿Se acuerdan de ese versículo? Una gran tempestad, Él reprende los vientos y viene bonanza, se calma todo. Otro ejemplo, Cristo convirtió el agua en vino. Otro, Cristo con 5 panes alimentó a 5,000 personas y quedaron 12 cestas con trozos. Esos son milagros. Milagros que personas que creen o no creen, porque son hechos comprobables, pero que no tienen explicación. Es cuando una persona tiene un cáncer terminal y viene el Señor, hace un milagro en esa persona, el médico lo evalúa, el médico no cree, pero hay un hecho comprobable, que ahí hubo algo sobrenatural. ¿Por qué es algo sobrenatural? Porque no hay una explicación científica, una explicación lógica de lo que allí sucedió. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las personas tienen 2 vías, creer o no creer. Hay muchas personas que vieron a Jesús hacer milagros. Muchas personas que estuvieron ahí y comieron y disfrutaron del pan de los milagros. Muchos estuvieron en esa fiesta y tomaron vino, y muchos de esa gente no creyeron.
Y fue comprobable, porque ellos estaban ahí, fue comprobable. Pero no tiene explicación lógica. Entonces tienes dos vías: creer o no creer. Entonces, si no hubiera vida en los milagros, hubiese sido absurdo creer en Cristo. Si no se hubiese manifestado milagro, entonces ¿para qué creer en Cristo? Juan 15, 22. ¿Qué dice en Juan 15, 22? Jesús se le refiere y le habla a quién le habla. Pero ¿por qué Él los hizo? Se le acerca a los fariseos y a los escribas y le dice: si yo no hubiera venido y no hubiera hecho estas cosas que nadie jamás ha hecho, no tendrían culpa. Pero los hice, los vieron y no queréis creer. No tenéis disculpa. Entonces, imagínate, el milagro principal, la resurrección de Jesús. Por eso nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús. La revelación de la cruz. Cuando dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de nosotros. Para el que tiene fe no existe la suerte del azar, solo existe la explicación de Dios. La palabra de Dios, la explicación de Dios. Para el que tiene Dios, no existen las pérdidas. Cuando Dios te habla, Dios te da victoria. Entonces, eso es fe. La dependencia total en Dios para tú caminar en victoria. Pero ya vamos adelante, ya vamos a hablar sobre eso. Para el que cree, no existe lo imposible. Existen los milagros. ¿Hay algo imposible para el que cree? Dice la Biblia. ¿Hay algo imposible para el que cree? Lo único que te sostendrá en este camino hasta el último día de tu vida es tu fe. Porque aquí, ahora mismo, tú estás sufriendo. En el mundo tendremos aflicciones. Porque aquí en el mundo tienes que llevar tu cruz. Tendremos aflicciones. Tendremos lloros, necesidades. Tendremos batalla. Y tenemos batallas sin que nadie nos acompañe. Solo tu fe te sostendrá. Efesios capítulo 6, verso 16, habla de cómo poder enfrentar y poder apagar los dardos del enemigo, los ataques en nuestras mentes, los ataques en nuestro corazón, que es donde el diablo quiere tocar para debilitar nuestra fe. Solo los dardos del enemigo lo apaga el escudo de la fe. No hay otra cosa. El diablo va a venir a llamarte por tu error, a sembrarte duda, a sembrarte temor de tu verdadera identidad.
Pero Dios te dice que tú eres cabeza, que tú no eres cola. Dios te dice que somos hijos de Dios por medio de la fe. Entonces, cuando el diablo o principado o demonio quieran enviar dardos a nuestra mente, a nuestras vidas, usted tiene que tomar ¿qué? El escudo de la fe. Entonces la fe es necesaria hasta en la guerra espiritual. La fe es necesaria. Entonces Mateo 17:20, los incrédulos no avanzan. Los incrédulos se estancan. Los que no tienen fe no mueven. Hay obstáculos en el cual nosotros tenemos que enfrentar. Estamos dotados con una fe para enfrentar obstáculos. La Biblia dice que nosotros le diríamos a esa montaña, muévete, y ella se moverá. Decimos amén. Hay personas, cristianos, que cualquier obstáculo, cualquier cosita que le venga encima, ya se echan a morir. Y no saben que pueden decretar, pueden hablarle a ese obstáculo para que se aparte, porque detrás de ese obstáculo está tu bendición. Según Timoteo, capítulo 1, verso 7. Ahí también te habla sobre la fe. Hay grandes cosas detrás de ese monte. Hay grandes cosas detrás de esa montaña. Si usted no puede permitirse dejar su tesoro, su bendición, porque usted no pueda declarar una palabra, porque usted no pueda levantarse en fe, porque usted no pueda declarar en fe que esa montaña tiene que moverse, porque detrás de ella hay una gran bendición. Usted tiene que tomar autoridad y ordenarle en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Dios nos entregó un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice allí en la palabra de Dios. Si usted no puede darse el lujo de decirle o permitirse no recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para usted escrita en la palabra, porque usted no quiera levantarse en fe. Usted quiere depender de la fe de otras personas. Usted no puede depender de la fe de otras personas. Usted tiene que levantarse en fe. Usted tiene que pelear por su bendición. Usted tiene que pelear por sus milagros. Uno puede interceder, uno puede hacer oraciones, pero usted tiene que mostrar el interés. Usted tiene que mostrar la fe, el anhelo, el deseo, la intención. Entonces, no hay ninguna otra manera para agradar a Dios sino la fe. No hay. La Biblia claramente lo habla. La motivación de su vida tiene que ser la fe. La motivación de su vida tiene que ser la fe. Todo lo que usted haga, hágalo con fe. Creyendo. Usted tiene que creer. La Biblia dice en Hebreo capítulo 11, verso 6, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, crea que le consigue.
Usted no puede estar haciendo oraciones vacías, oraciones incrédulas, oraciones sin esencia, oraciones que no tienen efecto creativo para su vida. Entonces la motivación de nuestras vidas tiene que ser la fe. Te estoy hablando sobre cuál es el concepto que usted maneja de la fe. Yo le estoy hablando de mi concepto que yo manejo de mi fe. Y te estoy dando argumentos de las escrituras que certifican que lo que yo estoy hablando del concepto de mi fe está aquí en la palabra de Dios. Porque la motivación de mi vida tiene que ser fe. No hay otra cosa. La fe. Todo lo que yo hago, lo hago con fe. Todo lo que yo oro, todo lo que yo hago, lo hago creyendo que Él me está escuchando, creyendo que Dios me escucha, creyendo que voy a tener respuesta de Dios en mi vida. Yo no puedo estar orando para ver si pasa algo. No, yo tengo que orar porque algo va a pasar. Yo no voy a orar, bueno, déjame orar para ver si algo sucede. No. Ese no es una mujer de fe, eso no es un hombre de fe. Ese es un hombre que ve motivada su vida por medio de la fe. Ese no es una persona que está caminando en fe, porque no está creyendo que su oración es eficaz, que su oración es ferviente, que su oración puede decretar y declarar y remover montañas y obstáculos, que su oración puede conquistar la respuesta de Dios, que su oración puede materializar su bendición. Esa es la fe que yo te estoy hablando hoy. Es la fe donde yo manejo mi concepto en mi vida. Entonces la fe tiene que estar siempre detrás de nuestras acciones. Si no estamos agradando a Dios, si nosotros no estamos agradando a Dios, nuestra oración no va a ser eficiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no vive sumergido en la motivación, Dios no es un Dios motivativo, emocionalista, pero nosotros tenemos que motivar nuestras vidas a sembrarse en la fe. Entonces, nuestra fe tiene que estar siempre detrás de nuestras acciones. ¿Cuál es la acción que usted está haciendo? ¿En dónde usted se está moviendo en este tiempo? ¿Cuál es la acción que usted tiene? La acción habla de su fe. La acción habla de su fe. La acción habla de su fe. ¿Qué está planificando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está orando? Acuérdate que la fe tiene que estar siempre detrás de nuestras acciones, empujándola. O sea, es necesario que el que se acerque a Dios en oración tiene que creer que le haya. Tiene que creer que lo consiguió. Yo estoy orando no para ver no, yo estoy orando porque he encontrado la respuesta de Dios. Yo estoy orando porque he tomado a Dios. Yo estoy orando porque creo que he hallado la gracia de Dios, he hallado la respuesta de Dios, he hallado el sí de Dios. Es el galardón. La Biblia dice,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y es galardonador de lo que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios recompensa, Dios premia la fe, Dios te bendice, Dios te galardona, Dios te da la respuesta. Dios no te va a dejar vacío, ninguna posición, porque si Dios te deja vacío y Dios te deja en una posición en el cual usted no tiene respuesta, entonces Él está faltándole a su propia palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios le está prometiendo a usted en la palabra bendiciones para su casa, bendiciones para su vida, para su matrimonio, para su paternidad, para su ministerio, para su trabajo, usted lo que tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y si usted cumple lo que está en la palabra de Dios, por fe, usted va a recibir el galardón de la promesa, de lo que le están prometiendo, de por qué usted está orando. Entonces, la Biblia dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, ¿qué puede entender usted por certeza? ¿Qué es la certeza? La certeza es algo real, es algo seguro, es una garantía de lo que va a suceder. Eso es certeza. La certeza es lo que representa sustancia. Entonces, la palabra upotasis, su traducción en griego es sustancia. Eso es lo que significa la palabra certeza. Upotasis. No apostasía, no. Apostasía es pérdida de la verdad. Todo lo contrario. Esto es upostasis. En la traducción griega tiene un significado que es sustancia, algo real. Entonces la fe es la sustancia de algo real. ¿Estamos aquí? Entonces, la fe tiene voz profética. La fe está relacionada con el futuro. ¿Estamos aquí? La fe está relacionada con el futuro. Algo que estás esperando, algo que no tienes, pero tiene la sustancia. Tienes la sustancia, tienes la certeza. Entonces, la sustancia es el tipo de material que forma un cuerpo. Pues un material químico, un material... La sustancia es aquello material, la materia que forma un cuerpo. Entonces, la certeza, la upostasis, es la sustancia espiritual que forma un cuerpo, que forma un milagro, que atrae un milagro a tu vida.
Eso es sustancia. La fe está relacionada con dos cosas: el futuro y lo invisible. El futuro y lo invisible. Lo visible de tu vida ya no es fe. Porque la Biblia dice que no caminamos en vista, sino caminamos en fe. Entonces la fe está relacionada con dos cosas, que es el futuro y lo invisible, lo que no se ve. Lo que no se ve. Pero la fe está relacionada con dos cosas en su materialización, que es lo presente y lo visible. La fe, en su esencia, está relacionada con el futuro y lo invisible. Pero la fe está relacionada con dos cosas en su materialización del cuerpo, que es presente y visible. ¿Estamos aquí? La composición espiritual de la sustancia que forma un cuerpo, que forma un milagro, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sustancia. Dice la palabra: hágase al hombre, hágase la luz. Decretando una palabra. La palabra es la esencia. La palabra es ese material que forma un cuerpo. ¿Estamos aquí? Entonces la composición espiritual de esa sustancia, de tu fe, la certeza que forma un cuerpo, que forma un milagro, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la materia que está usando la sustancia para crear? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Lo más grande y poderoso que conforma la sustancia es la santidad. Es la santidad. La Biblia dice: sin fe y sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es la que ordena la vida de un ser humano, de un creyente, de un cristiano. Es la que te hace ser dependiente de Dios. La santidad te ordena, la santidad te hace dependiente de Dios y te hace confiar en su poder. Eso es santidad. Es lo que te hace ver las cosas que no son como si fuesen. Eso es santidad. ¿Ok? Para que puedas ver los milagros, las promesas en la vida de una persona, en tu vida, en mi vida, cualquiera que sea, en el matrimonio, en la paternidad, en la familia, en la finanza, en el trabajo, donde sea, en la escuela, donde sea. Para tú poder ver milagros, las promesas que Dios te ha dado, para ver todo esto, tienes que creer. La Biblia dice: tienes que creer y verás la gloria de Dios. No lo dice. Para el que cree, todo le es posible. Si crees, verás la gloria de Dios. La palabra y el Espíritu Santo es la relación más importante que tiene que tener un cristiano para fortalecer su fe, para fortalecer su sustancia. No sea una sustancia estéril. Hay sustancias estériles. Hay hombres
estériles y tienen su sustancia, pero está estéril, está vacía. Entonces la palabra y el Espíritu Santo es la relación más importante que tiene que tener un cristiano para fortalecer su esencia, para fortalecer su fe. Cuando usted está en la palabra de Dios y cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, usted tiene una esencia vigorosa. Usted tiene una fe vigorosa, una fe grande. Usted tiene una fe para mover montaña. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios y tienes al Espíritu Santo. Estamos aquí. Entonces, usted no puede separar la palabra de Dios del Espíritu Santo. Y tampoco usted puede separar al Espíritu Santo de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Y es el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Entonces, la palabra dice, ¿qué pueden estar dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Dos personas pueden estar juntas si no se ponen de acuerdo? Dice que no. Dos personas no pueden andar juntas si no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo camina con personas sin santidad? Si la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, que sin fe y sin santidad nadie verá a Dios. Si la Biblia dice que no pueden estar dos juntos si no se ponen de acuerdo, ¿usted cree que el Espíritu Santo camina con personas sin santidad? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se puede manifestar en una persona donde no se manifieste santidad? En congregaciones, en cristianos que no se santifican, no hay santidad. Entonces hay una esencia vacía. Hay una esencia vacía. Acuérdate que la esencia, la certeza, tiene que tener una composición espiritual. Esa composición espiritual la conforman la palabra y el Espíritu Santo. Pero la palabra y el Espíritu Santo tienen que estar juntos. Porque usted no puede manifestar la esencia tan solamente con un ingrediente, con la palabra. Porque la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, la palabra sin el Espíritu es asesina. La palabra con el Espíritu da vida y vida en abundancia. Usted puede ser un gran líder espiritual y usted puede decir, yo tengo fe. Yo tengo fe. Pero si usted no se santifica, su fe lo que está es llena de palabra. Pero no está llena del Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios. El cual es la que puede transformar tu vergüenza, la que puede transformar tu enfermedad, la que puede transformarte de la derrota en victoria, es el Espíritu Santo. ¿Sé cuántas personas no saben Biblia? El diablo se sabe la Biblia. ¿Cuántas personas no conocen la palabra, pero no tienen una relación con el Espíritu Santo?
Sin fe y sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es la que te ordena la vida. La santidad es la que te hace depender de Dios, te hace confiar en su poder. Es lo que te hace ver las cosas que no son como si fuesen. Es la que te llena de autoridad, la que te llena de poder. ¿Por qué? Porque la palabra sin el Espíritu no es verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad lo hará verdaderamente libre. Usted tiene que conocer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le revela la verdad, la palabra de Jesús. Porque no hay nadie mejor que te dé la palabra que su autor. No hay nadie mejor que te hable de un libro que su autor. Entonces, si usted es aquella persona que no se está santificando, si usted es una de esas personas que están manifestando ira, contienda, pleito, pornografía, adulterio, brujería, santería, idolatría y toda esa cantidad de cosas, borrachera, drogadicciones, si usted es una de esas personas que usted está caminando en esos niveles de vida, usted simple y llanamente, usted tiene una fe, una esencia llena de palabra muerta, el cual no puede hacer nada. Solamente puede engañar y puede cautivar a las personas que no manejan el conocimiento de la relación con el Espíritu Santo. Usted necesita tener al Espíritu Santo y caminar con Él. Pero si usted no está en santidad, Él no camina con usted. No camina. Porque no hay acuerdo ninguno. Porque la Biblia dice que la carne no se le sujeta al Espíritu. El Espíritu no hace negocio con la carne. Porque hay obras de la carne y hay obras del Espíritu. Y por los frutos te reconoceréis. El tema se llama ¿cuál es el concepto que usted tiene de la fe? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de la fe? Aquí tengo una ovejita que ladra. Entonces la palabra y el Espíritu es la relación más importante que tiene que tener un cristiano para fortalecer su fe. No sé si estamos aquí. Entonces, dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos aquí nuevamente. Escribe esta palabra, upostasis. Upostasis. No la confunda con apostasía, no. Que significa pérdida de la verdad, apostasía. Upostasis, en la traducción griega, significa sustancia. Y acuerda que la sustancia es un tipo de materia que forma cuerpo. Según la sustancia que usted tenga, lo va a usar como materia para formar cuerpo. Entonces la upoxias, la esencia, en el concepto espiritual, la conforman. Su fe la conforma la palabra y el Espíritu Santo. Pero la palabra y el Espíritu Santo no pueden operar en una fe que no es fabricada en santidad. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, su fe es vacía. Es cuando un hombre es estéril o cuando una mujer es estéril
puede tener todas las relaciones sexuales con su esposo o su esposa con la esposa y nunca va a poder quedar embarazada porque su esencia está muerta, es estéril. Usted puede orar y se va a secar orando si usted no rompe ese patrón. Su fe tiene que estar sembrada en la santidad. Y la santidad es la que te da la relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da la revelación y la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Porque es el que te guía a toda justicia, es el que te guía a toda verdad, es el que te recuerda todas las cosas. Es tu consolador, es mi consolador. Es el vientre que usó Dios para nuestro nacimiento. Es el Espíritu Santo. El que no haya nacido de agua y de espíritu. La Biblia dice que no somos nacidos ni de sangre ni de carne, sino que somos nacidos por obra del Espíritu Santo. Y Nicodemo tuvo que nacer del Espíritu Santo. Aún con todas las confusiones que tenía. Un hombre letrado principal de la sinagoga. Así hay muchos principales de la sinagoga. Muchos llenos de ego, de mentira, llenos de engaños, sin santidad. El ministerio le ha robado la santidad. Muchas veces el ministerio lo carga tanto que le roba la santidad. Y salen a predicar los domingos, y salen a hablar de fe, y salen a hablar de milagros, y salen poniendo manos sobre enfermos. Y el ministerio le ha robado la fe, le ha robado la santidad. Tenemos que pasarnos el escáner. Tenemos que pasarnos el escáner. Es importante que nosotros nos pasemos el escáner. Hay muchísimos tipos de fe, según la Biblia. La Biblia habla por muchos tipos de fe, por lo menos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, habla de la fe para salvación. En Efesios 3, 16 y 17, habla de la fe en Dios. En Efesios 2, verso 8, habla el don de fe. En Mateo 17, 20, habla sobre la poca fe de muchos creyentes. Y en Mateo 15, 28 habla sobre la gran fe que tienen muchos creyentes. Y Lucas capítulo 17, verso 5 habla una fórmula de que la fe puede crecer. ¿Por qué la fe puede crecer? Me encanta Lucas 17:5. ¿Por qué me encanta Lucas 17:5? Vamos a buscar Lucas 17:5. Dice la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desgárrate Esto me encanta. Aumentanos la fe. Eso quiere decir que la fe va en creciente. La fe va en creciente. ¿Y quién hace crecer la fe? El Espíritu
Santo. Pero es importante la palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recuerda. Si tú no estudias la palabra, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? No, pero que el Espíritu me tiene que recordar. ¿Pero qué te va a recordar si no estudiaste nada? No hay nada dentro de ti. No hay nada dentro de ti. La única manera que yo te recuerde algo es que usted ya esté informado de eso. Entonces es importante leer la palabra de Dios y tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra fe incremente. Nuestra fe va incrementando. El poder que va a manifestar nuestra fe va a ser la capacidad territorial, la capacidad de construcción, la capacidad la da la santidad. La santidad es la que ensancha tu fe. Y dentro de esa fe opera el Espíritu Santo y la palabra. Si tú tienes una poca fe, como dice Mateo 17:20, estamos hablando que la Biblia dice que también hay niveles de santidad. Si eres santo, santifícate más. Hay personas que son santos, pero que no pueden curar una gripe. Primero, número uno, de repente no tienen el don. No tienen el don de sanidad, pero algún don tienes que tener. Algo tiene que manifestar Dios en ti, porque tú estás dentro de una caja de herramientas de Dios y para algo tienes que servir. Dios te creó en el vientre de su madre y te dio propósito, te dio nombre y te puso como profeta de las naciones, te puso como real sacerdocio, como cabeza y no como cola, como hijo de Dios. Entonces, tienes que tener un propósito en el reino de Dios. De repente tú me puedes decir, obispo, pero es que Dios no me ha dado ese don de sanidad. Está bien, gloria a Dios por eso. Entonces, ¿de qué te has revestido tú? ¿Cuál es la investidura que tú tienes como ministro, como embajador del Señor? Entonces, ese territorio, ese nivel de territorio, te lo va a entregar. Es la santidad. Si eres santo, santifícate más. Y te santificas más. Te santificas más. Y cuando te santificas más, vas ensanchando el territorio operativo del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios, usándote a ti como instrumento. Tú eres un instrumento para el Señor. Porque el Espíritu Santo opera en un cuerpo, porque el Espíritu Santo, aunque sea una persona, es espíritu. Y el espíritu necesita un cuerpo, y el cuerpo es la fe, donde Él opera. ¿En medio de quién? De un creyente, de una mujer creyente, de un hombre creyente. Estamos aquí. Entonces, ¿quién quiere aumentar la fe? ¿Quién quiere tener una fe extraordinaria? Una fe grande. Una fe que si tienes el don de sanidad, pueda ir a un hospital y orar por los enfermos y los enfermos sanen. Entonces me preguntaron, obispo, pero ¿por qué si los cristianos oran por los enfermos y sanan y hablan tanta tontería y tantas cosas? ¿Por qué no van por los hospitales y oran? Bueno, tienes que preguntarle eso a los que tienen el don de sanidad. Al que tiene el don de sanidad, pregúntale eso. Porque hay que tienen don de sanidad y lo están enterrando. Lo entierran por falta de santidad, por falta de búsqueda. Por falta de búsqueda. Y hay niveles de santidad. Cuando tiene un nivel de santidad bien alto, hasta su sombra sana. Los manteles, el borde de su manto sana. Imagínate los niveles de santidad que manifestaba Jesús, que el borde del manto de Jesús sanaba. La voz
enviada llegaba y sanaba. Maldecía la higuera y se secaba. Imagínate la santidad de Jesús. Imagínate la santidad que empezaron a manifestar los apóstoles, en el cual está fundada nuestra fe. La Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba. La Biblia dice que Pablo tomaba los manteles de la mesa y tocaba a las personas y sanaban. La palabra dice que los ancianos tomaban aceite y ponían manos sobre los enfermos y sanaban. Era una santidad grande, una gran santidad en ello. Y en esa santidad opera el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la fe está relacionada con dos cosas. La fe suya está relacionada con el futuro y con lo invisible. Si el futuro a usted lo abruma, usted no va para el baile. Si lo invisible, lo que usted no está viendo, lo abruma, usted no va para el baile. Si usted es aquella persona que tiene que ver para creer, pero la fe no es así, porque la fe hay que caminar en fe y no en vista. Entonces, la fe se relaciona con el futuro y con lo invisible, con lo profético. Y la fe se relaciona con dos cosas en su materialización, que es el presente y lo visible. Lo presente y lo visible. Lo que usted tiene ahora, visible. Usted puede dar testimonio si usted lo obtuvo por medio de su fe. Pero si usted no lo obtuvo por medio de su fe, tú no puedes dar testimonio de eso. Hay cosas que se obtienen por medio de fe, por medio de la oración. Cuando usted está orando, usted tiene que tener la motivación de su vida. Tiene que ser la fe. Todo lo que usted haga, hágalo con fe. Hágalo creyendo. La fe siempre tiene que estar detrás de nuestras acciones. ¿Qué estás orando, obispo? Estoy orando por una iglesia grande. Estoy orando por una parroquia. Estoy orando por un salón. Estoy orando por un templo. Estoy orando por algo grande. Es invisible. Es invisible para mi naturaleza humana. Pero en este momento salgo afuera y lo veo como la mano de un hombre. ¿Se acuerdan de Elías? La veo como la mano de un hombre. Porque estoy orando por eso, estoy decretando eso. Y no estoy teniendo oraciones vacías, me estoy santificando, me estoy guardando. Estoy ensanchando el territorio donde opera el Espíritu Santo. Estoy leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, me pueda abrir puertas. Pueda yo recibir materializado en mi presente, ya visible, lo que estaba en mi futuro invisible. Lo que estaba en otra dimensión, pero que ya estaba preparado por mis intenciones. Pero no solamente de intenciones puedes vivir. Las intenciones fabrican, los pensamientos fabrican en lo invisible, pero no tienen autoridad y poder para hacerlo visible. Usted se pone en este momento en su mente y te crea una mansión. Haga ahí la prueba.
Empieza a pensar, empieza a construir una casa con piscina, con un Rolls Royce al frente de su casa. Empieza a verse como un empresario, empieza a mirar. Y en cuestiones de segundos, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo construyó en una dimensión que no tiene acceso a la dimensión visible. ¿Por qué? Porque Dios no es emocionalista. Usted puede pensar, usted puede tener sus intenciones y puede edificar, planificar lo que usted quiera, diseñarlo, lo que usted quiera. Pero la única manera que eso se materialice y que eso que está materializado, pero que opera en el futuro y que opera en lo invisible, se haga presente y se haga visible, es que usted pueda romper y abrir un bosquejo para que eso llegue a usted. Y la única manera es ensanchando su fe por medio de su santidad. Porque por medio de su santidad usted va a agradar a Dios. La única manera que usted reciba algo de su papá, de su mamá, es que usted le agrade. Es que usted cuando papá llegue, la casa está limpia, los coroticos están arreglados, todo está guardado, la cocina no está regada, los cuartos están arreglados, agradaste a mamá, agradaste a papá. Entonces por haberlo agradado, ellos te dan una recompensa, ellos te bendicen. Entonces, sin fe y sin santidad es imposible agradar a Dios. Y la única manera que Dios me galardone, que Dios me bendiga, que Dios pueda materializar en mi vida, en mi presente, los anhelos de mi corazón, que ya están ya construidos pero en un lugar que se llama invisible, llegue a mí, es que yo tenga una buena relación con Él. Es que yo siempre le esté agradando. No que lo esté todo el tiempo molestando, agraviando con mis acciones. Usted tiene que empezar a tener acciones de evangelismo, dice la Biblia. Usted tiene que empezar a pensar en grande, a declarar en grande. No te estoy hablando ambicioso. Te estoy hablando pensar como la Biblia piensa. Acuérdate que usted como ser humano nunca va a tener la capacidad para pensar como la Biblia piensa. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Dios, pero no tenemos los pensamientos de Dios. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Déjame decirte, cuando nosotros podamos lograr entrar en santidad, nosotros vamos a poder pensar como la Biblia piensa. Vamos a empezar a expresarnos como la Biblia se expresa. Vamos a empezar a conducirnos y tener nuestras acciones como la Biblia lo hace. Porque aparte de un manual de fe y conducta, tenemos en la palabra de Dios lo que es la esencia para materializar todo. Porque eso dice la Biblia, pedir todo lo que quiera y será hecho. Pide todo lo que quiera y será hecho. Entonces, este tema lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias porque estuvieron reunidos conmigo. Quiero bendecirle, quiero darle mis oraciones a todos ustedes y recordarles que pueden enviar sus peticiones de oraciones, que nosotros estamos interesados, nuestro ministerio está interesado en orar por usted. Si usted vive en Miami, si usted vive en la zona de Kendall, de Homestead, de Hialeah, del Doral,
y tiene la necesidad, el deseo de levantar en su casa una torre de oración, usted mande su mensaje y planificamos un día. Son solamente 40 minutos que dura la torre de oración y la dedicamos solamente para orar. Oramos y también tenemos un pequeño compartir de unos minutos. Hay hermanos que reciben la Eucaristía en ese momento, lo que gusten, lo que dignamente están prestos para tomarla. Pero si está en tu corazón levantar una torre de oración, que es importante tener como resguardo en nuestras familias, en nuestra casa, la oración. Así que te invito a que mandes tus mensajes si anhelas, si estás dispuesta o dispuesto a abrir tu casa para levantar las torres de oraciones en tu casa. Semanalmente, 40 minutos, invitamos a toda la vecindad, hacemos un compartir, oramos y lo que tengan dignidad, lo que sean dignos en ese momento, quieran tomar la Santa Cena, la Eucaristía, se la ofrecemos. Así que bueno, bendiciones, gracias por su atención. Nos vemos el día domingo a las 6 de la tarde. Si no me estás siguiendo por mi canal de YouTube, sígueme, Obispo Victorio Donato. Hay muchos temas interesantes que te pueden ayudar en tu vida como cristiano. Y también me puedes seguir por TikTok, Obispo Victorio Donato. Bendiciones, bendiciones. Entonces,